Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6 del taller práctico de G-Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el proceso de aprendizaje sobre este potente framework. Ya en el video tutorial anterior estuvimos viendo y comenzando, ¿cierto?, un bloque orientado al trabajo con persistencia, en este caso básicamente trabajando con la conexión, ¿cierto?, de este framework a un motor de base de datos, en este caso a MySQL. Vimos todo lo que tiene que ver con el proceso de conexión, vimos cómo se genera el modelo de manera eficiente, cómo se trabajaban los datos a través del componente DB, ¿cierto? En el archivo main de configuración, ¿cierto? Para poder definir los datos, en este caso el connection string y todo lo relacionado con los datos de conexión que nosotros tenemos que ir indicando al sistema para que él entienda, ¿cierto?, que tiene que conectarse a un determinado modelo y en este caso a una determinada base de datos. ¿Qué nos queda ver ahora? Nos queda seguir profundizando sobre ese tema, muchachos. Creo que es importante y es la esencia principal de un framework. Si bien es cierto, yo siempre hago hincapié al principio en que tenemos que manejar el framework antes de conectarnos a bases de datos y todo. Tenemos que saber y no desesperarnos, ¿cierto? Y conocer su arquitectura, aprender a crear controladores, vistas, y después los pongo a trabajar con la conexión a base de datos, pero no hay que perder de vista que eso a la larga es el tema más importante, ¿cierto?, dentro de la implementación de los frameworks. No voy a volver a explicar, ¿cierto?, porque siempre lo manejo de esa forma, porque si les enseñara base de datos primero, te aseguro que más del 90% de los alumnos no verían los primeros videos porque la mayoría está acostumbrado a correr antes de aprender a gatear. Entonces, por ahí prefiero ir enseñando de lo más simple, ¿cierto?, hacia lo más complejo siempre. Por ahí algunas personas me preguntaban sobre las cuentas de las redes sociales mediante las cuales me podían contactar. Acá en el slide de la presentación de la portada del video siempre lo coloco. Esa es mi cuenta de Twitter, César-CZ. Mi cuenta de Facebook también es César.cz. Por ahí para los que querían, me habían preguntado por mi correo electrónico, ¿cierto? Mi correo electrónico es yo@cesarcancino.com. Bien. Ok, no te aburro más, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Como siempre, al inicio de cada video, comentarte y responder la pregunta que muchos se hacen respecto de la calidad de los videos dentro del canal de YouTube. Sabemos que no se ve muy claro, entonces simplemente puedes venir acá a la página, ¿cierto? www.cesarcancino.com. Acá en este caso, por ejemplo, está publicado el último video de G, en este caso el video tutorial número 5, entonces puedes hacer clic en él. Siempre la URL de cada video, que por cierto también la coloco en las descripciones de los mismos, coloco este enlace, ¿cierto?, desde donde puedes ver el video desde la página. Acá tienes toda la descripción, el embed de YouTube, pero además tienes algo muy importante que es un botón desde donde tú te vas a poder descargar a tu computador un archivo .rar, en este caso, que tiene el video en formato MP4, evidentemente con mucho mejor calidad de lo que lo puedes ver en YouTube, y todo el código fuente que nosotros generamos durante la clase, durante la cátedra, para que puedas hacer tus pruebas y compararlo con las cosas que tú vas realizando. Bien, ok. También comentarte que siempre va a estar disponible la opción de que te puedas crear tus currículum digitales, ¿cierto?, en la plataforma de canal freelance.net. Acá cada día son más las personas, ¿cierto? Y básicamente la idea acá es que todos, ¿cierto?, nos podamos ir conociendo. Entonces para eso también les creé la plataforma y también para que todos ustedes vayan viendo la posibilidad de tener un currículum digital disponible, ¿cierto?, para aquellas empresas que andan buscando profesionales en todos los países del mundo. Bien, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en este video? Ya entrando en materia, vamos a empezar a trabajar con, bueno, empezamos ya a trabajar con el tema de las bases de datos. Ya vimos cómo, por ejemplo, manejar el tema de la conexión, explicamos todo lo que es el proceso que realiza allí para ir a conectarse a la base de datos, ¿cierto?
Creamos, por cierto, un ejemplo completamente funcional, que de hecho acá yo lo coloqué en una carpeta que ahora se llama clase 6. Aquí es donde están lo último que hicimos, ¿cierto? En este caso el listado de las noticias. Acá están listadas ya sin ningún tipo de problema. Y ahora, ¿qué es lo que nos quedaría hacer entonces? Nos quedaría hacer el CRUD completo. Recuerda, cuando hablamos de CRUD, muchachos, hablamos de crear, ¿cierto? Siempre me olvida lo que es la sigla, create, read, update y delete. Crear, en este caso, leer, editar y eliminar registros. Entonces, aquí lo que hicimos es el proceso de leerlos. Ya hicimos la conexión a la base de datos y generamos un método de consulta, ¿cierto? A través de el modelo que nosotros generamos. Eso ya lo tenemos listo y completamente funcional. Si lo vamos a ver acá, en este caso, desde la clase número 6, acá está el proyecto, ¿cierto? El directorio protected. Aquí tenemos la carpeta de los models, ¿cierto? Y acá está el modelo de noticias. Aquí está, sin ningún tipo de problema. Ya esto es todo lo que nosotros vimos en el video tutorial anterior. Acá no hay nada nuevo, ¿cierto? Pero ahora se viene lo nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la otra parte del proceso. En este caso vamos a ver cómo podemos colocar un enlace acá primero para ir a un formulario desde donde vamos a poder crear una noticia en tiempo de ejecución. Por ahí hay una herramienta, muchachos, que tiene G, como cualquier framework la tiene, que son los famosos scaffolding, que nos permiten generar aplicaciones, ¿cierto? A través de un grupo de asistentes que tiene el framework. Por ahí un grupo de alumnos me ha estado preguntando por eso, y bueno, la verdad yo soy un partidario de que no tiene sentido usar ese tipo de herramientas si vas a trabajar con un framework. Creo que el elegir, ¿cierto?, la posibilidad de trabajar con un framework implica, ¿cierto?, que aproveches al máximo sus potencialidades y no te cierres, ¿cierto?, a un determinado asistente que a la larga te va a convertir en una persona que se va a acostumbrar solamente a copiar y pegar código. Así que ojo con eso. Bien, vamos a colocar el enlace acá, vamos a crear un formulario entonces para poder agregar la noticia y vamos a ver cómo es todo el proceso del formulario. Lo vamos a ir viendo, tenía que aparecer esto acá. Lo vamos a ir viendo paso a paso para que veamos todo lo relacionado con nuestro formulario y lo podamos llevar a cabo. ¿Te parece? Para eso vamos a ir acá a la documentación oficial de G y acá tenemos, bueno, pues acá si no sabes cómo llegar acá, presionas en donde está la guía, ¿cierto? Bueno, pues acá puedes elegir el idioma que más te acomode, que más te apetezca, como dice nuestro amigo Miguel Álvarez de desarrolloweb.com. Un saludo para él si tiene la posibilidad de ver alguno de mis videos. Acá está el tema de los formularios, muchachos. Entonces, aquí está primero lo que tenemos que tener. Entonces, si revisamos, bueno, trabajando con formularios, dice acá, ¿cierto? Los formularios, ¿cierto?, son colecciones, ¿cierto?, de información y todo que nos permiten hacer básicamente tomas de datos, ¿correcto? Hasta ahí yo creo que no hay ningún tipo de problema. Básicamente existen dos maneras de crear formularios acá en G. Una es la que G nos trae por defecto, que es la opción de crear un modelo específicamente para un formulario, que también es una opción totalmente válida. ¿Cuál es el tema que no me gusta? Mi idea es que hay que estar creando una clase para cada formulario. Entonces por ahí creo que es mucho más eficiente optimizar el uso de los modelos de un punto de vista lógico más que de un punto de vista de la cantidad de tablas que existan dentro de nuestro desarrollo. Por lo tanto, nosotros vamos a generar un modelo. Bueno, acá sigamos viendo la documentación primero. Fíjate que eventualmente se podría crear un modelo. Por ejemplo, acá ellos colocan un ejemplo para crear un modelo para un formulario de login. Entonces, acá lo llamaron login form. Esto tiene que extenderse de la clase nativa que tiene el core de GFramework, que se llama cFormModel, ¿cierto? Que es la clase que maneja los formularios. Hay que crear un atributo por cada uno de los campos y luego puedes ir creando un atributo también para, bueno, en este caso un atributo para cada uno de los campos. Se declaran las reglas, en este caso de validación.
Acá están las reglas, ¿cierto? Fíjate que las reglas es bastante simple porque se declaran a través de un array bidimensional, en este caso, en donde se coloca el nombre del campo o los nombres de los campos separados por comas. Fíjate, por ejemplo, acá están diciendo que el campo username y el campo password son requeridos. En este caso, fíjate que acá hay una coma dentro de una misma cadena y luego coma y vas colocando la regla de validación acá. También, por ejemplo, el remember me, en este caso es un checkbox y en este caso validas si viene como verdadero, entendiendo que es un valor booleano. El password también, entonces todo ese tipo de cosas los puedes ir validando sin ningún tipo de problema y luego haces el proceso de verificación, en este caso del envío de la data vía POS, en este caso, que generalmente es lo que se hace con los formularios. Esa es más o menos la lógica de trabajo de los formularios. Existen bastantes reglas de validación. Acá están más o menos todas las que se pueden usar. Por ejemplo, tienes compare, que es para comparar valores, email, que evidentemente se usa para validar correos, qué sé yo, date para validar fechas, un valor por defecto, en fin, si existe. Aquí tienes prácticamente todo. Bien, aquí está prácticamente todo lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, para validar un formato de una URL, en fin. Entonces ahí más o menos está todo lo que nosotros necesitamos. Podemos crear tantas reglas como nosotros queramos. Fíjate, por ejemplo, acá hay un ejemplo más completo, en donde generan, por ejemplo, un array, en este caso para el username, en donde piden solamente que sea requerido. Acá el username, siempre con el mismo formato, se coloca el nombre del campo, coma, la propiedad, en este caso len, y si recibe parámetros, estos van como un arreglo. Entonces, por ejemplo, la propiedad len en este caso te indica el mínimo y también puedes indicar el máximo. En este caso, esto podría ser útil para validar, por ejemplo, el formato de alguna cédula de identidad, por ejemplo, de algún número telefónico. ¿Te fijas? Aquí está la forma, por ejemplo, de utilizar la regla compare, ¿cierto? Que sirve para comparar valores. Entonces, por ejemplo, acá el password lo compara, ¿cierto? Con la propiedad compare attribute, ¿cierto? Entre el password 2 y el registro. ¿Te fijas? Entonces, acá también puedes hacer autenticación, en fin, puedes hacer todo ese tipo de cosas desde la misma validación. Una vez que hiciste eso, en el controlador, en la acción del controlador, vas a generar una instancia del modelo que creaste para el formulario, que en este caso es el login form. Vas a preguntar si existe ese valor post login form, que no es un campo, sino que se tiene que manejar de esta manera, con el array asociativo post apuntando al nombre de la clase de modelo que generaste, y la vas a definir como un atributo dentro de tu script, y ese atributo se lo vas a pasar como parámetro a la vista para crear el formulario dentro de la misma vista. Bien, ahora en todo caso lo vamos a ir a explicar en un ejemplo funcional y todo, pero más o menos para que tengas la idea, y vamos revisando la documentación para que no le tengan miedo a la documentación, muchachos, porque si le tenemos miedo a la documentación estamos fritos. Entonces, bueno, acá puedes seguir revisando, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema con eso. ¿Te picas? Puedes hacer también validaciones en bloque, en fin. Y acá está la forma, ¿cierto?, mediante la cual se debiera validar en la acción. Entonces, por ejemplo, acá está la acción login, aquí está lo que yo te decía, creas la instancia de la clase de modelo, haces la validación preguntando si existe el array asociativo post con el nombre del formulario. Eso quiere decir que se envió el formulario. Si fue enviado, se genera el atributo con el mismo nombre de la clase del formulario apuntando dentro del array asociativo post. Se hace la validación con esta condición, que es if model, ¿cierto?, que es la variable de instancia que se crea acá arriba. Se ocupa la función validate, y acá, bueno, se valida todo lo que se tenga que validar. En este caso acá están haciendo una redirección, en fin, cualquier cosa. Y luego de eso, una vez que se cierra la condición, simplemente acá lo que haces es generar el llamado a la vista. Recuerda pasarle, ¿cierto?, el valor model, ¿cierto?, que es con el cual se va a crear el formulario. ¿Te fijas? Entonces, otra cosa, para recuperar los datos de los formularios se recuperan de esta manera, fíjate. Se recuperan con el array asociativo respectivo, que generalmente va a ser el array post, el nombre en el primer índice, el nombre de la clase asociada al formulario y el nombre del campo. Siempre van a ser en un array de doble clave. ¿Te fijas? El nombre de la clase, en este caso de la clase modelo, y el nombre del campo. ¿Te fijas?
También es importante tener bastante presente eso. Y antes de seguir aburriéndote, de terminar el aburrimiento, acá están ya la forma de crear el formulario dentro de la vista, que también es importante, fíjate. Acá utilizas en este caso primero que todo el helper CHTML con las opciones para crear formularios. En este caso puedes crear cualquier tipo de campo. Tienes que abrirlo primero con Beijing Form. En este caso tienes la opción para ir creando mostrando los mensajes de error. Fíjate, y acá está todo lo que eventualmente se podría llegar a realizar. ¿Te fijas? Entonces aquí está prácticamente todo lo que nosotros podríamos llegar a tener. Por ejemplo, acá está en este caso el formulario del username. ¿Te fijas? Ahí está el campo username, el campo password, el checkbox en este caso, que sería el checkbox que se valida como booleano, y el botón enviar. ¿Te fijas? Acá la única diferencia es que ellos lo están generando como un widget, pero la verdad no tiene mayor ciencia eso. Bueno, acá esto son las entradas tabulares, que en realidad es lo mismo, ¿cierto? Son distintas situaciones, pero a la larga es todo lo mismo. Ahora te vamos a hacer el ejemplo de T0 con una pequeña variante. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, aquí, mira, fíjate que en las demos que trae generalmente la instalación, vienen acá las demos. No, es que yo las borro acá. Pero, por ejemplo, aquí en las demos viene, de hecho aquí, mira, en la clase 6, de hecho, en el directorio Protected Model viene un ejemplo del contact form, ¿cierto? En donde hay una clase de formulario que se extiende de cFormModel, ¿cierto? Viene en este caso el método de validación, de las reglas de validación, y acá está todo lo que eventualmente nosotros debiéramos realizar. Sin embargo, nosotros vamos a hacerlo con una pequeña variante. Nosotros no vamos a utilizar una clase extendida de cFormModel, sino que lo vamos a hacer bajo la misma extensión de cActiveRecord. En realidad el proceso es el mismo, la única diferencia es que esto te va a servir no solamente para trabajar un formulario, sino que va a ser un modelo genérico que te va a permitir trabajar con todas las interacciones que estén asociadas a un modelo, entendiendo que desde humilde lógica, ¿cierto? Un modelo no debería apuntar, ¿cierto?, a una sola tabla, sino a un proceso lógico. Entonces, desde ese punto de vista es importante tener presente eso, muchachos. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Yo, mira, lo tengo hecho acá. Voy a traer aquí el ejemplo que tengo creado. Fíjate, este es igual al que acabamos de realizar. Perdón. Aquí, básicamente, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es ir creando los atributos. En este caso, vamos a irlos validando acá. Fíjate, en este caso aquí yo te voy a explicar lo que significa esto, que también es algo bastante entretenido hacerlo, y generamos el método para hacer la inserción. Entonces, manos en el código. Primero que todo, vamos a generar dentro de nuestro controlador de noticias. Vamos a ir a la clase DB, ¿cierto?, que generamos. DB controller, ¿cierto? Aquí la tenemos. Vamos a generar primero que todo una acción para mostrar, en este caso, la acción de agregar, por ejemplo, add. Entonces ahora, si escribimos aquí, por ejemplo, /add, debería solamente, bueno, tenemos un error acá, Houston, faltaba un paréntesis ahí. Ahora sí. Entonces ahí está, add, me va a dar un error porque no existe la vista, pero eso es fácilmente creable, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema con eso. La creamos. ¿Dónde la tenemos que crear? Recuerda, en el directorio views, db, y creamos acá la vista add. Entonces podríamos colocarle un título, por ejemplo, crear nueva noticia. Si lo probamos, ahí está, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema, crear nueva noticia. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un helper, que de hecho lo tengo definido acá, yo lo vamos a explicar, lo voy a pegar acá y lo vamos a explicar para ir optimizando el tiempo, para no alargar tanto el video. Lo vamos a pegar acá y lo vamos a revisar. Este es un helper, fíjate, lo coloqué dentro de un párrafo,
que lo que hace es, a través del CHTML, vamos a llamar un método que se llama link, que recibe, primero que todo, un parámetro con el nombre que va a ir en el enlace, fíjate, acá, el nombre que va a decir volver atrás, luego la ruta, en este caso, fíjate, la ruta, en este caso, que va hasta acá, en este caso sería utilizando, recuerda, el componente request con base URL, slash, y en este caso acá debiera decir db, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Y luego, como tercer parámetro en este caso, se le pasaría un arreglo con las eventuales propiedades que tú le quieres pasar al enlace. En este caso le pasamos, por ejemplo, esto lo vamos a quitar. Por ejemplo, le pasamos la propiedad title, que va a decir volver atrás. ¿Y esto qué es lo que te va a generar? Te va a generar un vínculo, un href, ¿cierto? Que te va a mostrar este texto, va a tener esta ruta que está definida acá y va a tener todos los parámetros que yo le paso acá dentro de este arreglo de doble clave. Veamos, probemos a ver si es cierto. Actualizamos y voilà, fíjate. Ahí está el valor, ¿cierto? En este caso, volver atrás. Si hacemos clic en él, ahí está la ruta que le indicaste, perfecto. Y si te fijas, tiene la propiedad title, bueno, lo podríamos ver acá en el código fuente. Debiera tener la propiedad title que le acabas de generar. Title, ¿cierto? Volver atrás. Como un ejemplo, podrías darle, por ejemplo, un ID. Entonces sería acá, coma, ID, clave, ¿cierto? Y el valor del ID podría ser enlace, por ejemplo. Entonces ahora, si actualizas, y vamos a ver el código fuente, vamos a ver que ahora tiene la propiedad title y ahí está el ID que nosotros le generamos. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Bueno, evidentemente el vínculo ahí está con el base URL apuntando al controlador DB. ¿Por qué al controlador DB? Porque en el segundo parámetro, ¿cierto? Que le pasaste a la función link, ¿cierto? La pasaste con este formato, en este caso usando request base URL y le colocaste slash acá DB. Bien, entonces eso primero que todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro formulario, bueno, acá para tener un poco de navegación. Podríamos también aprovechar el impulso y colocar esto mismo dentro de la vista index. Aquí, por ejemplo, antes de cargar el UL ahí, entonces podrías cargar aquí un link también que diga, en este caso, por ejemplo, agregar. Aquí también en el title debería decir, por ejemplo, agregar. Y ahora, ¿a dónde debería ir? Debería ir a db slash alt. ¿Cierto? Veamos, a ver si es cierto. Vamos a ir para atrás. Ahí está el enlace ahora, ¿cierto? En la vista index. Si hacemos clic en el enlace de la vista index, nos vamos a agregar. Entonces ahora tenemos un poquito de navegabilidad dentro de nuestro sistema. Entonces ya esto va empezando a tomar forma. ¿Te fijas? Ahí ya vamos aprovechando un poquito de manera más eficiente las herramientas que nos da el framework. Ahora bien, nos vamos a concentrar ahora, muchachos. Perdonen que esté hablando bajito, que es de noche acá, entonces hay que estar ahí como hablando despacito. Vamos a generar todas las funcionalidades ahora para construir nuestro formulario. Acá yo tengo el ejemplo completo y lo vamos a ir haciendo paso por paso. Bien, primero que todo, nosotros siempre cuando vamos a desarrollar un formulario en HTML, y si no sabes en este video cómo hacer un formulario HTML, creo que debieras ir a darte una vuelta por HTML antes de llegar acá, porque si no creo que estás en el video equivocado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que crear las etiquetas, ¿cierto? Form de apertura y cierre. Sin embargo, no la vamos a generar de esta forma. La vamos a generar con el mismo helper de GFramework. En este caso vamos a decir C HTML Begin. Bueno, acá lo tengo escrito. Siempre se me olvida cómo se escribe esto. Begin Form. Ahí está. Paréntesis, paréntesis. Y vamos a cerrar el formulario acá con esta otra propiedad inmediatamente acá abajo. Entonces vamos a colocar acá echo CHTML en form. Si probamos ahora, si revisamos acá la vista,
no hay ningún tipo de problema. Si vamos a ver el código fuente, fíjate que ahora tenemos un tag de apertura, en este caso de la etiqueta form, con un action apuntando a la misma vista por defecto. Por defecto también te define el método post y como colocamos end form, me cerró el formulario acá de forma inmediata. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Entonces hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Nosotros desde la acción, en este caso desde la acción add, debemos, tal como dice la documentación acá del framework, tenemos que pasarle el modelo. Por lo tanto vamos a crear la instancia acá del modelo y se la vamos a pasar acá en este caso model, ¿cierto? Con el método compact. También se podría pasar con un arreglo de doble clave perfectamente. Es muy importante pasar eso porque va a ser el nombre que le vamos a dar al formulario después nosotros. Una vez que nosotros tenemos creado el Begin Form, tal como está el ejemplo acá, fíjate, le puedes pasar varios parámetros. El primero es para la ruta, entonces lo dejas vacío, y el segundo es para eventualmente el método, y el tercero eventualmente para algunos parámetros que nosotros le queramos pasar. Entonces, por ejemplo, aquí sería el primero vacío, el segundo el método post, y el tercero sería un arreglo de doble clave, ¿cierto?, para ir pasando una serie de valores que tú le quieras pasar. Por ejemplo, si quisieras hacer validación JavaScript del formulario, podrías decir que el name es igual a form. Entonces ahora, si lo probamos, ahora el formulario debiera tener dentro de la etiqueta name, dentro de la etiqueta form, un parámetro name igual form. Ahí está. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora asociarle algún ID, ¿cómo podríamos hacerlo? Para el video, inténtalo. Exacto, como acá, ID igual form time, por ejemplo. ¿Qué pasa si le colocamos acá, por ejemplo, el método get? ¿Qué podría pasar? Veamos. La verdad no lo he hecho, ¿eh? No. Veamos. ¿Qué debería pasar? Form, ahí está, fíjate, id form, y ahí está el método get. Ahora en general los formularios siempre los vamos a enviar con el método form, pero es muy importante igual entender cómo eventualmente podríamos también enviarle el método get al formulario. Bien, vamos a dejar ahí con form, con post, para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Hasta aquí tenemos nuestro formulario creado, entonces no hay ningún tipo de problema ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Crear los campos. ¿Cuántos campos necesitamos? Vamos a ir a la tabla, en este caso de noticias necesitaríamos un título, la descripción, y eso no. Y la foto no la vamos a ingresar ahora, después les voy a enseñar a subir archivos y todo eso. Por ahora nos vamos a concentrar en el título y en la descripción. De hecho podríamos borrar ese campo de foto por ahora, no lo vamos a ocupar. Después vamos a hacer un video especialmente dedicado al tema de las fotos. Entonces necesitaríamos el título y la descripción, y la fecha la podríamos agregar desde un campo normal, entonces no habría ningún tipo de problema. Aquí me está dando un error porque en el modelo seguramente estoy llamando al campo que se llama foto, por eso. Entonces ahora sí no hay ningún tipo de problema. Entonces técnicamente deberíamos crear dos campos, un input de tipo texto y un text area, ¿cierto?, para crear para ingresar la descripción. ¿Cómo se crean los campos? Fíjate, acá tengo un ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver después con el tema de las validaciones y todo. Fíjate cómo se crea el campo. En este caso acá yo los coloqué en un párrafo. Bueno, voy a traerme acá el ejemplo para no estar escribiendo tanto código. Aquí yo lo coloqué en un párrafo, pero eso no tiene obligación. Le coloqué acá un texto. Ojo, fíjate que, por ejemplo, acá en la documentación, cuando tú quieres crear campos, bueno, aquí está el text area, en fin. Cuando tú quieres crear campos de formulario, en general ellos te sugieren la opción de crear un label, que sería una etiqueta para el campo. ¿Te fijas? Acá yo no lo hice, simplemente tiré o lancé más bien el campo así directamente. Entonces ahí está el texto. Fíjate que luego vas a utilizar el helper CHTML y vas a generar el campo, que en este caso se trabaja con Active Text File, que es para crear un campo. Se le va a pasar como parámetro el nombre de la clase, en este caso modelo que vas a generar, que en este caso es la clase
que tiene definida acá, que es la clase noticias, que es el modelo con el que está generando, que no está extendido de C4Model, sino que de C-Active-Record. Es exactamente, va a funcionar igual, así que no va a haber ningún tipo de problema con eso. Entonces ese es el nombre de la clase que le vas a pasar aquí. ¿De dónde sacaste esta variable model? Para los que se perdieron, recuerda que creaste acá la instancia dentro de la acción add, creaste la instancia de la clase modelo noticias, y se lo pasaste como parámetro a través del método compact mediante la implementación de render. Bien, aquí entonces le pasas primero que todo el modelo, ¿cierto? En este caso, y el nombre del campo. Si quisieras pasarle parámetros, eventualmente tengo entendido que también todo se maneja acá con arreglos. La verdad no lo he probado, pero por ejemplo, veamos, podría pasar un ID, igual por ejemplo no. Y también, fíjate que acá hay un punto y coma, lo voy a ordenar un poco esto para que quede más claro. Mira, ahí está. Y acá también vamos a utilizar otro helper del CHTML que se llama error, que me va a permitir mostrar eventualmente en pantalla los errores asociados a la validación que yo voy a hacer después con este campo. Bien, aunque eso no es lo que nos convoca ahora, pero es importante también hacer eso. Esto lo puedes manejar de esta forma, o puedes colocar, tal como lo tengo aquí yo, el uso de Error Summary, que te muestra todos los errores en una cadena completa. Yo personalmente no lo uso y prefiero colocar directamente Error para yo poder colocarlo donde yo quiera. Básicamente por eso. Entonces podrías, por ejemplo, definir acá un estilo específicamente para los errores y otro estilo para los campos. Si lo probamos ahora, por ejemplo, a ver, veamos. Noticias NOM. Ya. Fíjate. Esto está funcionando, pero me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error, muchachos? Porque aquí en el modelo de noticias yo tengo que generar, como te decía, los atributos para cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, private nom y private des, que es el otro campo que vamos a generar. Entonces ahora no debería haber ningún tipo de problema. Vamos a ver, creo que tienen que ser públicos. Sí, tienen que ser públicos. Ahora sí. Ahora sí, ¿te fijas? Entonces ahí está el campo sin ningún tipo de problema. Si vamos a ver su código fuente, vamos a ver que el sistema te generó un input. Ahí está, fíjate, el ID que le generaste. ¿Se lo generaste dónde? Se lo generaste aquí a través del array que le pasaste como tercer parámetro. Y por ejemplo, para los que me quieran preguntar, oye César, ¿y cómo le podría, por ejemplo, asignar una clase al campo o alguna cosa así? Bueno, acá por ejemplo podrías poner class, qué sé yo, y por ejemplo class campos, por ejemplo, y te quedaría sin ningún tipo de problema. Por ahí más de alguno me va a decir, oye César, ¿y cómo yo podría generar un WYSIWYG, por ejemplo? Bueno, ya lo sabes, simplemente a través de esto le puedes ir indicando las propiedades y a través de un llamado JavaScript, ¿cierto? Podría perfectamente cargar acá un WYSIWYG. Bien, vamos a generar el otro campo, en este caso acá sería indique el título, pasa que el ejemplo lo tomé en otro lado, entonces acá sería título, podríamos dejarlo como nom o podríamos dejar título, ¿cierto? Título, pero tendríamos que ir acá, ¿cierto? Bueno, acá también podríamos cambiarle la ID, aunque no sería necesario. Tendríamos que ir acá al modelo y ahora en lugar de la variable nom ahí tendríamos que tener la variable título, porque si no, no va a funcionar. Entonces lo probamos y no hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a sacar una copia de esto para crear el text area. Sería lo mismo, ¿cierto? Y acá indique la descripción. El campo, en este caso, se va a llamar des, ¿cierto? Acá el id des también. El error también apuntando al nombre del campo. Tienes que tenerlo definido como un atributo público acá dentro de la clase que vas a usar como modelo. Eso es muy importante, ¿cierto? Voy a correr esto más para acá. Entonces, independientemente si trabajas heredando desde el del C-Active-Record o desde el C4Model, es lo mismo. De hecho, fíjate que lo que yo te decía, ellos acá tienen todos los campos generados sin ningún tipo de problema.
Muy importante eso, muchachos. Ahora, para el text area, como por eso había como cambiado acá la documentación, creo que los text area se escriben así. Sería text y en lugar de field sería text area. Entonces, ahí está, cierto, el text area sin ningún tipo de problema. César, ¿cómo le doy columnas? ¿Cómo le doy rows? Acá en el array de datos, en este caso, por ejemplo, rows. No me acuerdo cómo se hace un text area. Entonces, text area, rows, así es, rows y calls. Ahí está. Entonces, ya sabemos. Entonces, por ejemplo, sería rows igual cuántas filas serían, unas 30 filas y unas columnas, unas 5 filas y unas 30 columnas, por ejemplo. Calls 30, por ejemplo. Entonces, ahí para que quede un poco más decente nuestro text area. ¿Te fijas? Es bastante simple el trabajo de creación de formularios. Y podríamos nosotros crear el botón también. Bueno, acá tengo un ejemplo de un botón creado. Le puse bastantes propiedades, pero en realidad es lo mismo. Lo vamos a generar acá abajo también. Fíjate que a todos les coloqué un HR ahí para que se separen unos de otros. Aquí el botón se generaría con submit button, ¿cierto? Acá le dices que sea de tipo submit o de tipo reset, lo que tú quieras. Incluso puedes decirle que sea de tipo button y cargarle un evento. Acá también podría perfectamente hacerlo. Acá le generé algunas cosas, por ejemplo una clase. La clase se llama aer, algún valor, en este caso que es el valor que va a ir en el botón. Va a decir, por ejemplo, enviar. Acá en lugar de un ID, por ejemplo, vamos a borrar esto, podría generarle un name, por ejemplo también un title, y podría decir también acá, por ejemplo, enviar, en fin. Entonces, independientemente de eso, aquí ya debería estar creado, ¿cierto?, el botón para hacer el envío de nuestro formulario. Entonces ahora sí, actualizamos acá y revisamos, ¿cierto? Ahí está el título, ¿cierto? En un input, ahí está la descripción en un text area y ahí está el botón submit. Fíjate cómo GFramework te guarda los nombres de los campos. Atención con eso. Fíjate que te coloca el nombre del modelo y como índice te coloca el nombre del campo. Ojo con eso, porque mediante esa forma él te lo va a recuperar. ¿Te acuerdas que te decía yo que en la documentación decía, de hecho podemos ir a verlo acá, cómo hace G para recuperar los valores? ¿Te acuerdas que lo estábamos viendo acá en la documentación? Ellos lo hacen con un array de 2 dimensiones. En este caso, el nombre del modelo y el nombre del campo. ¿Y por qué lo hacen así? Porque cuando lo asignan acá, ellos le colocan el nombre del modelo y el nombre del campo. Por eso. Ojo con ese detalle porque a más de algunos lo va a confundir. Dice descripción ahí, sí. Otra pregunta, bueno ahí dice descripción, pero más de alguno me va a reclamar, entonces coloquémosle la S. Otra pregunta, César, ¿y si yo quiero generar más campos? Bueno, acá tienes todos los campos, entonces creo que el que yo me ponga a crear un campo para cada uno, la verdad nos va a ser el video más largo de lo que ya nos va a quedar, entonces creo que ya eso tú lo puedes ir probando por ti mismo, no hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a hacer ahora la opción para recuperar los datos acá en la vista, ¿cierto? Acá en el modelo, ¿cierto? Los datos que vienen del formulario. Te voy a mostrar acá el ejemplo que yo tengo creado acá para que lo revisemos. Fíjate que, bueno, acá está la acción app. Generamos la llamada al modelo. Primero que todo vamos a hacer la condición para preguntar en este caso si existen los valores. Luego generamos el atributo llamando al nombre de la clase, generamos el validate y acá algún método para hacer el insert. ¿Te fijas? Bastante simple. Ojo, acá en el modelo también tenemos que generar las reglas de validación. Muy importante ese detalle, muchachos, porque si no hacemos las reglas de validación acá vamos a tener problemas. Entonces, para eso vamos a generar acá una clase, un método, perdón, public function rules, que en este caso van a estar asociadas a la validación de los datos de este formulario. Acá yo tengo un ejemplo ya creado, ¿cierto? En este caso. Ahora la diferencia es que yo lo tengo con una pequeña variante, pero ahora te la voy a explicar. Vamos a validarlo primero de manera sencilla. Vamos a colocar acá, en este caso, esto se me olvida la sintaxis, entonces por eso tengo que estar copiando y pegando. Entonces le decimos acá que nos retorne un arreglo.
dentro del arreglo vamos a ir pasando arreglos, en este caso con el nombre del campo, primero que sería título, y coma, vamos a colocar inmediatamente también que la descripción sean obligatorios. Por lo tanto le vamos a decir que sean coma required, que sería lo mismo que decir que el campo necesitamos que sea obligatorio. Es muy importante detalle ese. Vamos a ver acá, de hecho en la documentación acá, cómo es que ellos lo manejan. Entonces acá vamos a ver, creando un modelo. Entonces acá están las validaciones. Te fijas el nombre del campo y puedes colocar uno o varios. Yo coloqué por ejemplo dos acá separados por coma y require, que es para que decir que sea obligatorio. También podrías hacer esto, podrías decir acá por ejemplo coma array, ¿cierto? Y funcionaría igual, y en este caso this required sería exactamente lo mismo. Podrías probar colocando campos de correo y todo, y acá recuerda que tienes todas las funciones que tú puedes llegar a utilizar para validar este tipo de cosas. En fin, eso no tiene mayor ciencia. Bien, ok, hasta aquí no hay ningún tipo de problema. Entonces ahí están declaradas las reglas de validación. Por lo tanto, nosotros ahora técnicamente, déjame revisar acá si es que no me equivoqué en algo aquí, no. Entonces ahora técnicamente podemos ir acá al modelo, al controlador, y hacer una condición aquí. Fíjate que la condición, eso sí, la vamos a hacer después de haber declarado la instancia de la clase model y antes de hacer el llamado al render. Perdón, tuve que parar el video un poco, muchachos, estoy un poco enfermo. Entonces es muy importante que esta condición de validación que se va a usar para recibir el formulario se haga después de hacer, primero que se haga el llamado a la clase de modelo, se hace la validación, y luego si es que la validación no pasa, significa que no se ha enviado el formulario, entonces simplemente llamas a la vista. Básicamente esa es la lógica. Entonces primero se llama al modelo, se pregunta si el formulario ha sido enviado, si no, simplemente el sistema lo que te va a mostrar es la vista. ¿Cómo se hace la validación acá? Se pregunta a través de iset post, y en este caso le vas a decir el nombre del modelo. Noticias. Entonces aquí podríamos decir con la función dir formulario enviado con éxito. Veamos, probemos a ver si es cierto, a ver si tengo razón o no. Veamos, actualizamos acá, no pasa nada. Significa que, ¿qué es lo que hizo el sistema? Ok, declaró la instancia, esto entró acá, nunca entró a la condición, por lo tanto lo que hizo es simplemente de manera directa a través del método render mostrarte la vista. Enviamos los datos, ahí está, formulario enviado con éxito. No se validaron que estén vacíos ni nada porque no hemos hecho ninguna validación, pero entró acá a la condición. ¿Te fijas? Importante detalle es. Ahora, ¿cómo colocamos esa famosa validación? Fíjate, acá está hecho. Simplemente utilizas la función validate para manejar ese tipo de cosas. Entonces vamos a utilizar esa función validate inmediatamente acá. Vamos a preguntar con otra condición acá si la variable de instancia model con su método validate, si es que se ejecutó tal como está acá, ¿te fijas? Entonces significa que acá hay error o entró sin errores en este caso. ¿Te fijas? Tal como está acá. Entonces veamos ahora si es que entró sin errores o si es que me va a dar algún error. Veamos, actualizamos, veamos si los datos vienen vacíos. En este caso tengo un error acá de unas llaves. Ok, faltan punto y coma. Vamos a actualizar. Ya se perdió el post. Vamos a enviar los datos vacíos. Y fíjate, título cannot be blank. This cannot be blank. Vamos a explicar todo el proceso, fíjate. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se recibieron los datos vía post, después validaste, los datos vienen vacíos, por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Pasó que se enviaron los datos, fueron al formulario, el formulario los validó y dijo, oye, aquí en el modelo tú generaste una regla.
esa regla me dice que el título es requerido y que la descripción también es requerida. Por lo tanto, necesitamos que en este caso me muestre la información. Si no, aquí donde le colocaste el error te va a mostrar el error. Interesante, ¿verdad? César, el error siempre tengo que colocarlo al lado del campo. No, pues, muchachos, tú lo puedes colocar, no sé, así de forma muy tonta. Lo voy a colocar acá abajo, por ejemplo, en un H1 ahí, como para que veas que lo puedes colocar donde tú quieras. Mira. Entonces ahí está el error. ¿Te fijas? Tú lo puedes colocar donde tú quieras. Lo voy a llevar de nuevo donde lo había puesto, por un tema pedagógico, colocarlo uno al lado del otro, pero la verdad lo puedes colocar donde tú quieras. También podrías usar el error summary, ¿cierto? En fin, podrías probarlo también. Aquí te lo voy a dejar escrito más. No me gusta usarlo a mí porque, mira, te voy a explicar por qué no me gusta usarlo, porque es difícil de personalizar. Entonces lo voy a colocar ahí y lo mismo, ¿cierto? Mira. Ahí está los mensajes, ¿cierto? Personalizados de cada uno. En este caso, bueno, no están personalizados todavía y hay un mensaje genérico. ¿Te fijas? Entonces, por eso no me gusta usar esto a mí, pero te lo voy a dejar ahí por si lo quieres utilizar. Vamos a tomar un poco de agua. Pregunta del $1.000.000. Oye, César, ¿y si yo quisiera validar que, por ejemplo, el título fuera un correo electrónico? Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Veamos. Bueno, sería muy simple. Aquí en la regla tendrías que indicar, por ejemplo, array título, coma, y vas a usar la función email. ¿De dónde saqué yo esa función email? Al que me pregunte se va a ir golpeado porque ahí está, ¿cierto? Email validation. ¿Cómo se escribe esto? Le quitas la C, eso lo reemplazas por minúscula y le quitas validator. Entonces, por ejemplo, esta se llama email, eso se llama compare, date, y en fin, así sucesivamente. Entonces, ahora él me va a decir que si yo no ingreso un texto que sea como correo ahí, me va a decir ahí que tengo problemas. ¿Te fijas? Entonces, básicamente eso. ¿Ok? Muy importante ese detalle, muchachos. En lo personal no vamos a manejar el título como correo ni nada, simplemente lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, ¿cómo yo podría hacer otra pregunta del $1.000.000? César, ¿cómo podría yo, por ejemplo, generar que los mensajes estos me aparezcan en español? Que yo creo que es algo sumamente vital. Bueno, para eso hay muchas formas. Se puede hacer traducción, se pueden hacer muchas cosas, pero una de las cosas que, por ejemplo, vi en la gente, en varias gente por ahí, que se pueden crear extensiones o extender en este caso las librerías de validación, que es el ejemplo que yo tengo acá. Mira. Entonces acá, por ejemplo, estoy diciendo que tengo una extensión que se llama Noticias Validation, que me muestra el mensaje en español. Vamos a crear esa extensión. Entonces yo la tengo creada ahí, la vamos a crear en nuestro sistema, en nuestro proyecto. Vamos a crearla entonces. ¿Dónde la tenemos que crear? Acá en el directorio Protected Extension. Ahí la vamos a crear. Se tiene que llamar igual que la clase que quieres extender. Entonces en este caso vamos a extender Validation. Entonces vamos a decir Noticias Validation. Se puede llamar de cualquier manera en realidad. Y aquí vas a crear una clase que se va a llamar igual que el archivo y va a extender de, en este caso yo lo tengo hecho acá. Vamos a correr esto para acá para poder hacerlo. Entonces ahí, bueno, y mientras la puedes ver, se extiende de C Validator, que en este caso es para hacer la extensión. Y bueno, podríamos copiar todo esto, ¿cierto? Para que estarlo escribiendo, no sé si ya lo tengo escrito. Y fíjate lo que vamos a hacer acá. Generamos una función que se va a llamar valid attribute, ¿cierto? Que lo que va a hacer es recibir el objeto y el atributo. Entonces, acá, ¿qué es lo que haces? Le pasas en este caso, pregunta si el objeto, en este caso, viene con error, porque le colocas negación ahí, entonces retornas en este caso la propiedad addError de CValidator con el objeto, el atributo y el mensaje en español. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Entonces ahora,
¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que acá el lugar, por ejemplo, donde generamos aquí en el modelo, por ejemplo, para el título lo vamos a hacer. Entonces, el lugar, fíjate, de colocar require acá, fíjate que acá está hecho, vamos a colocar ahí para que lo veas. En lugar de colocar require, colocas extend, punto, y el nombre de la clase. Entonces, ext, punto, el nombre de la clase, que ¿dónde la tenías que generar? Aquí en el directorio, recuerda, protected extension. César, ¿cuántas puedo crear? Todas las que tú quieras. Es una cosa bastante interesante a tener en consideración. Probemos ahora si es cierto. Entonces vamos a enviar los datos vacíos de ambos. Y ahora fíjate que ahí dice este campo es requerido, pero este se mantiene en inglés. ¿Por qué? Porque le coloqué acá, fíjate, required, y a este le coloqué en noticias validation. Interesante forma de validar. Yo en el video te voy a compartir una clase que sería esta, email validation, que es para validar los correos. Fíjate acá le generé, por ejemplo, un método que se llama valida correo, está validado con expresiones regulares, y aquí simplemente pregunto si el método en este caso es false, entonces me dice ese mensaje. También le puedes enviar valores, en fin, puedes hacer cualquier tipo de cosa que tú estimes conveniente. Por ejemplo, mira, que es algo bastante interesante también. Mira, vamos a cerrar esto acá. Podrías, por ejemplo, a esto pasarle un atributo, por ejemplo, private valor, por ejemplo, tal como está ahí, y bueno, tiene que ser público, en este caso public. Y esto lo podrías utilizar para, tal como lo hicimos nosotros acá, para mostrar algún mensaje acá, por ejemplo, fíjate. Podrías utilizarlo acá, por ejemplo, para decir el campo, en este caso, no sé, ahí entre llaves, por ejemplo, this valor es requerido. Entonces acá, en el modelo, como tercer parámetro, cuando utilizas acá el llamado a la clase, de extensión, coma, y en este caso le pasas, tal como está acá, fíjate, value, ¿cierto? Como un array. Entonces ahí está. En este caso le pasas el nombre del campo, que en este caso sería valor, y acá, por ejemplo, lo que tú quieras que diga. En este caso, por ejemplo, podría decir el nombre del campo, para mostrarlo aún más personalizado todavía, para trabajar un formato de validación genérico. Entonces ahora podríamos decir que el campo título es requerido. ¿Te fijas? Entonces también podrías perfectamente hacer eso sin ningún tipo de problema. Más de alguno se va a marear aquí, porque esto nunca se los he enseñado. El colocar valores entre llave hace que la cadena los escape y los interprete como valores internos. Entonces, pues, básicamente sería lo mismo que hacer esto, muchachos. Para el que se perdió ahí, sería lo mismo que cerrar las comillas y colocarlo así. No habría mayor diferencia con eso. Entonces, lo mismo, ¿cierto? No, nadie se moriría con eso. ¿Te fijas? Entonces ahí tú lo decías. Por ejemplo, acá podrías colocarle una negrita. En fin, no sé, lo que tú quieras. Como tarea, intenta tú hacer lo mismo con el campo de la descripción. ¿Vale? Ok, volvamos acá al controlador. Entonces ya recibimos los datos, generamos la validación y ahora empieza el espectáculo. Pues, muchachos, fíjate, vamos a colocar esto acá al lado para ir haciéndolo como la chuleta. Lo primero que tenemos que hacer es generar el atributo acá antes de la validación, ¿cierto? Que el atributo en este caso va a ser el conjunto de valores que nosotros vamos a trabajar para el campo noticias. Aquí hay un tema muy importante, muchachos. Yo puedo generar tantos model attribute como campos definidos dentro de la clase modelo. En este caso podría generar dos, ¿cierto? O puedo generar uno genérico, puedo crear uno genérico más bien, apuntando al modelo simplemente. Un dato bastante interesante a tener en consideración. Evidentemente me conviene más generar uno solo, porque si tengo un formulario con 20 campos, esto se me extendería en 20 líneas, entonces no tendría mucho sentido hacerlo. Y luego acá adentro, fíjate, lo que hacemos simplemente es, bueno, ya generar el método para hacer el insert, ¿cierto? Y el para guardar y todo. Y bueno, aquí hay algo nuevo también que lo vamos a ver ahora para terminar el video.
Voy a tomar acá el método insertar que tengo creado aquí dentro de mi ejemplo acá. Lo vamos a crear aquí. Fíjate que lo que hago acá es generar la consulta, ¿cierto? Insert into noticias, título. Bueno, acá tengo que ver bien los campos porque estos son campos diferentes. Necesitaría el título, el contenido, bueno, en este caso sería, acá se llama descripción. Estos campos no, este campo no va. Fecha y nada más. Y los valos acá entonces serían, en este caso, el título. Ahí está. Descripción, este ya no iría. La fecha con la función now y listo. Para los que vieron PHP Date Object, fíjate que es exactamente lo mismo. De hecho, un dato que no es menor, aquí en el curso que tenemos de PHP orientado a los objetos, muchachos, aquí en la página, en los videos, ya te digo cuáles, desde el 40, aquí puedes ir navegando, ¿cierto? Desde el 40 al 45 creo que es. Nosotros vemos, mira, PHP Date Object, PHP Date Object, PHP Date Object. Así que no hay ninguna excusa para no usar este tipo de sintaxis. Entonces luego, bueno, utilizamos el connection para crear para hacer el create command, ¿cierto? Aquí se utiliza el bin value, que se usa para pasar los parámetros. En este caso hay una diferencia, que también puede ser utilizar bin param también, que se te permite utilizar variables dentro de esta misma nomenclatura, en fin. Entonces vas a validar tantos bin value como comodines colocaste acá en el mismo orden. Entonces, por ejemplo, aquí defines el orden con el número 1, sería el comodín número 1 que colocaste acá, apuntando a los campos que quieres que sean validados por el validador interno que tiene el PHP Date Object. Entonces aquí le pasas el parámetro, en este caso del campo. ¿Te acuerdas que te decía que se recuperan con un array de doble clave? En este caso el nombre del modelo, el nombre del campo, y este es un atributo, más bien una constante que se utiliza para manejar el tipo de datos que tú vas a ingresar. En este caso generalmente es p2o param str o p2o param int. En general trabaja con el str y no vas a tener ningún tipo de problema. Por lo tanto, ¿cuántos bin value deberíamos trabajar nosotros acá? Tomando en cuenta la estructura de la tabla, donde necesitamos solamente dos campos, entonces podríamos trabajar solamente dos. Entonces ahí está. Luego utilizas el command setQt para ejecutar la consulta y le dices que te retorne verdadero. Bien, ahí está el método sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, aquí dentro del validate, fíjate tal como está acá, generas todo esto, que en este caso es, bueno, lo vamos a ir haciendo primero para ir manejando todo. Entonces, primero generamos en una variable que se puede llamar de cualquier manera el método model insert. ¿Por qué lo colocamos en una variable? Porque ahí nos va a retornar el booleano true en el caso de que se haya ejecutado correctamente la consulta. Entonces aquí generamos un condicional. Por eso es importante, muchachos, también ir haciendo tabulación, te fijas, para que quede todo ordenadito. Y aquí lo que preguntas es si guardar, en este caso, porque estamos hasta acá, que esto sería lo mismo que hacer esto. Si guardar sería igual a true, por ejemplo, sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerda que el método insert te retorna un booleano. Entonces, si esto se ejecutó de manera, se ejecutó el insert de manera correcta, entonces vamos a hacer esto que está acá. Si no, vamos a hacer esto que está acá. Ya te lo voy a explicar. Mira. En el caso de que sea verdadera la condición, es decir, que se haya insertado el registro y que te haya retornado verdadero, vamos a generar a través del app user set flat una variable de sesión temporal, una cookie temporal, que se funciona solamente la primera vez que se carga la página. Entonces te va a mostrar, le das un nombre y te va a mostrar un mensaje acá. Yo le coloqué por un tema pedagógico el nombre mensaje, pero acá se puede llamar mamá, papá, perro, gato y da lo mismo. El mensaje igual puedes colocarle lo que tú quieras. Este va a ser una variable de sesión que va a durar solamente la primera vez que refresques la página. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si se guarda, generas esa variable de sesión la primera vez y haces un redireccionamiento a donde, en este caso, a la clase DB.
Si no, el mismo mensaje ahora lo seteas con se ha producido un error, por favor intente más tarde, y utilizas un método que tiene G para hacer refresh, que en este caso refrescaría la página, se borraría los datos vía post y se volvería a mostrar el formulario. ¿Cómo hacemos para recuperar este valor dentro de la vista de index de DB? En este caso acá lo tengo hecho yo, mira, vamos a ver. Vamos a verlo acá. Déjame verlo, lo tenemos hecho aquí. Tienes que hacer esta validación que está aquí. Entonces vamos a copiarla aquí dentro de nuestro index. La vamos a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Cómo validas esto? Fíjate, pregunta si GitHub user has flat el nombre de la variable de sesión temporal que creaste, que en este caso se lo diste acá. Y en el caso de que esto sea verdadero, la muestras, en este caso sería con un eco simplemente, fíjate, utilizando ahora el método getFlat. Fíjate que son varios métodos. Aquí utilizas el setFlat para setearla, acá utilizas el hasFlat para validar que existe, y acá utilizas el getFlat para validar y para mostrarla en este caso. Bien, para llamarla. Y aquí, bueno, yo lo coloqué con un poco de parafernalia y con un poco de chaya, como se dice acá en Chile, con un H3 y con un style color verde, por ejemplo. Entonces, si todo va bien, vamos a probar de nuevo, a ver, vamos a probar todo el proceso. Vamos a agregar. Enviamos los datos vacíos. No pasa nada. Bueno, esto ya tú lo tienes que validar. Vamos a ingresar una noticia con Ñandú video 6. Hola, mi mamá me mima con Ñandú Lala. Viva Chile, vamos al mundial. Entonces, vamos a ver si tenemos algún error. Veamos. Ah, ok, estamos validando ahí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué me está dando ese error? Porque aquí en el modelo estoy llamando a un valor que se llama nom. Recuerda que le colocamos título aquí en el formulario de agregar. Vamos a cerrar este para que no te enredes. Recuerda que le colocamos acá título y des. Entonces por eso se está mareando. Acá debería ser, en el modelo debería ser título y acá debería ser des. Ahora sí. Entonces se vuelve a enviar el formulario. Y ahora fíjate, ahí está, el registro se ha creado exitosamente. Ahí está el registro que acabamos de crear. ¿Te fijas? Y ahí está el mensaje de la variable setFlash. Si vuelves a actualizar, va a desaparecer ese mensaje ahora. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Si vuelves atrás, no hay ningún tipo de problema. Fíjate que, por ejemplo, así no se genera duplicidad de registro ni nada. Mira, por ejemplo, este también te valida de uno. Mira, por ejemplo, si tienes en ambos los tienes separados, entonces si habías escrito algo en el título, se muestra el mensaje de error, pero él te mantiene acá lo que habías escrito en el título sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Entonces también es un poco los que vienen del mundo de CodeIgniter, son los famosos set values. G-Framework los hace de manera automática. Entonces la verdad el manejo del sistema de formularios que tiene G es mucho más completo que CodeIgniter. Entonces por ahí aquellas personas que me preguntan siempre qué diferencia hay entre G y CodeIgniter, por ejemplo, yo creo que el manejo de formularios que ofrece G es mucho más completo que el manejo que tiene CodeIgniter, sin menospreciar al de CodeIgniter, que igual es bastante poderoso, pero hay que también ser realista y que G es un framework más potente que CodeIgniter y en este tipo de cosas uno se puede ir dando cuenta. Entiendo, muchachos, que lo que vimos en este video para muchos va a sonar un poco complejo y muchos se van a enredar en el proceso y todo. No te preocupes, el video es tuyo, tú lo bajas, tú lo pruebas y la idea es que vayas haciendo test hasta que logres dominar todo este tema. Bien, ¿qué te sugiero yo? Agrégale más campos acá a la tabla de noticias e intenta ir haciendo todos los procesos por tu cuenta, ¿cierto? Para que vayas trabajando con más campos. Trabaja con Radio Button, con Checkbox y con todo lo que tú quieras para que puedas estar en capacidad de utilizar y explotar el framework en su mayor capacidad. Bien,
Ok, este fue un video bastante denso, muchachos, así que lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier cosa ya saben, me pueden ubicar acá en mi web www.cesarcancino.com, siempre dispuestos a ayudarte en lo que nosotros podamos. Bien, ok, eso. Entonces, nada, les envío a todos un cordial saludo de Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos, muchachos.